Hola, buenas noches a todos. En 5 minutitos comenzamos. Buenas noches, doctora. Saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Saludos. Hola. Asomó su cabeza por el tibio en voz baja, en donde las pequeñas líneas de presente se llenarán. Estas clase. Una clase voy a tener a las 8, pero no se conecta. Okay. sacó lo que allí se guardaba. Del apetitoso pavo solo los huesos de chapa. Quedó hacia la Sí. Vino gente, abuelita. Sí, ya me voy. Bueno, abuelita. Hola, mi vida. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión de este 2022 del Club de Expertos en Emergencias Médicas de Chiapas. El día de hoy es un tema muy interesante, que es una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes en el servicio de urgencias y que, bueno, lo que nosotros hagamos en las primeras horas de la atención de este tipo de pacientes va a impactar en el pronóstico y en las complicaciones que el paciente pueda desarrollar.
Si tienen alguna duda durante el transcurso de la plática, pueden ponerla y al final vamos a dar lectura a ellas para irlas respondiendo. Y si no sé la respuesta, pues ya se las preguntamos al doctor George o a los que están aquí de audiencia hoy. Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a comenzar. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de este tema? Sabemos que de pancreatitis se puede platicar mucho, pero bueno, vamos a enfocarnos en conocer cuál es la importancia de identificarla y tratarla oportunamente. También vamos a definir qué es la pancreatitis aguda. Vamos a hacer un repaso rápido de la fisiopatología para poder entender por qué ocurren ciertas manifestaciones clínicas en el paciente. Y vamos a ver cómo se establece el diagnóstico de pancreatitis, cuántos criterios se requieren para establecer el diagnóstico. También saber cuándo hay que solicitar, por ejemplo, una tomografía de abdomen o qué estudios de imagen podríamos tener en el que estamos sospechando pancreatitis. También determinar y dejar muy claro cuáles son los 3 pilares del tratamiento para el paciente con pancreatitis. Y una cosa muy importante es poder identificar quién está grave, quién es el paciente que está desarrollando una pancreatitis grave, para que de esta forma nosotros podamos pues solicitar las valoraciones adicionales, por ejemplo, a una unidad de cuidados intensivos. Así que bueno, ¿por qué es importante hablar de pancreatitis? La pancreatitis es una enfermedad que genera o es uno de los motivos principales de consulta por enfermedad gastrointestinal en las salas de urgencias, aparte quizá de una hemorragia de tubo digestivo o una enfermedad acidopéptica. Esta es una de las enfermedades y es una enfermedad que afecta a población que es económicamente activa. Además de eso, pues bueno, los pacientes con pancreatitis por lo menos tardan 4 días hospitalizados con nosotros. La mayoría de las veces quedan en urgencias, a veces logran pasar a piso o a cuidados intensivos, pero estos primeros 4 días generalmente van a estar en urgencias, a pesar de que pues la norma dice que el paciente en urgencias no debe estar más de 6 horas, ¿verdad? Sabemos que nuestros servicios están saturados y a veces no es posible cumplir. Además, afortunadamente, de los pacientes que llegan con pancreatitis, de 10 pacientes que lleguen con pancreatitis, 8 van a desarrollar una pancreatitis leve y únicamente el 20% va a desarrollar una pancreatitis grave. Pero estos pacientes que desarrollan pancreatitis grave pueden tener complicaciones como sepsis, choque séptico, síndrome de dificultad o de distrés respiratorio agudo, lesión renal aguda y falla multiorgánica. De modo que un paciente que desarrolla una pancreatitis grave llega a tener una mortalidad de hasta un 30%. Entonces, nuestra función en el servicio de urgencias es poder detectar a estos pacientes rápido y dar el tratamiento con los 3 pilares que vamos a ver, además de algunas otras cuestiones adicionales. Muy bien, ¿qué es la pancreatitis aguda? Porque también hemos escuchado el término de pancreatitis crónica. Entonces, nos vamos a enfocar en pancreatitis aguda y bueno, se refiere al proceso inflamatorio agudo del páncreas que frecuentemente involucra el tejido peripancreático y generalmente cuando desarrolla datos de gravedad es porque además tuvo manifestaciones o repercusiones en otros órganos y sistemas que están distantes al páncreas. Entonces, por eso la importancia de a lo que puede llegar un paciente con una pancreatitis aguda. ¿Cómo funciona normalmente el páncreas? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, nosotros, si recordamos, el páncreas tiene 2 tipos de funciones. Una función exócrina y una función endocrina. La función, voy a poner el marcador, espérenme tantito. ¿Esto? No. Híjole, ya se me olvidó cómo se usa. ¿Cuántos Mike? ¿Ah? Ahora no me lo da abajo. ¿Dónde lo quito? Aquí, ¿ah? A ver.
No, no me lo da. Bueno, pero sí se ve la flechita. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, entonces la función exócrina es la que se encarga de lo relacionado a la producción del jugo pancreático y produce secreción enzimática y secreción de electrolitos. Entonces, fíjense muy bien en esta parte porque las células acinares del páncreas son las que se van a encargar de secretar las enzimas pancreáticas. Ahí se encargan de lisar o de romper los aminoácidos, entonces se llaman enzimas amilolíticas, como lo es la amilasa. Tenemos enzimas lipolíticas y dentro de ellas las principales son la lipasa, fosfolipasa A2 y la colesterol esterasa. También tenemos enzimas proteolíticas como son la tripsina, la quimiotripsina, las carboxipeptidasas y las aminopeptidasas. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Porque vamos a ver que, por ejemplo, dentro de los estudios de laboratorio que pedimos, hacemos determinación de amilasa y lipasa y entonces a través de esta secreción es como nosotros vamos a obtenerla. Además, estas enzimas, algo importante es que son producidas de una forma inactiva. Dentro del páncreas están en una forma inactiva y ahorita vamos a ver qué sucede, ¿no? Cuando se activan. Ahora, también esta parte exócrina del páncreas produce secreciones electrolíticas, sobre todo de agua, sodio y bicarbonato. ¿Para qué nos van a servir estas? Bueno, esta primera parte de las enzimas nos van a ayudar para digerir los alimentos y la secreción electrolítica sirve para poder neutralizar el pH del jugo gástrico, ¿no? También tenemos una función endocrina, ¿no? Que es la que se encarga de producir a las hormonas pancreáticas, dependiendo del tipo de células, van a ser las enzimas, las hormonas que se van a producir. Las alfa, por ejemplo, producen glucagón, las beta producen insulina y la amilina. La amilina ayuda o hace sinergia con la insulina para llevar a cabo su función. La somatostatina, también el polipéptido pancreático y las células épsilon producen grelina. Esta grelina es la que se encarga de producir la saciedad o el apetito en las personas y está en relación al incremento de peso del paciente. Entonces, bueno, ¿por qué ocurre la pancreatitis? ¿Cuáles son las causas? Y bueno, esto no ha cambiado. La principal causa sigue siendo la de origen biliar, en un 40%, le sigue con un 35% el origen alcohólico y en tercer lugar tenemos a la hipertrigliceridemia. Entonces, aparte de eso, hay otras causas, hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, la realización de una CEPRE, algunas intervenciones quirúrgicas, algunos fármacos, infecciones, el origen idiopático, que es cuando nunca se pudo determinar qué causó la pancreatitis, el traumatismo abdominal, que esta es una causa importante en pacientes pediátricos, no tanto en adultos, el origen metabólico, tóxicos y algunas otras causas menos frecuentes. Pero estas tres son las principales. Sobre todo, la biliar va a estar asociada a pacientes, la alcohólica, sobre todo en pacientes masculinos, y el factor de riesgo más asociado al consumo de alcohol y pancreatitis. Dice que una lata de cerveza tiene más o menos un factor de riesgo, más de 5 latas por día durante periodos de mucho tiempo de alcoholismo, ¿no? Mayores a 5 años. Tampoco se confíen, ¿eh? Y la hipertrigliceridemia, pues bueno, nos habla de que el paciente desarrolla este riesgo cuando está cursando con una hipertrigliceridemia severa o muy severa. La severa va desde 1000 hasta 1999 miligramos por decilitro y la muy severa arriba de 2000. Aunque sabemos que hay pacientes que no leen los libros y que pueden desarrollar una pancreatitis con cifras menores a 1000.
Pero bueno, lo que dice la literatura es que generalmente va a ser en pacientes con triglicéridos mayor a 1000. Ahora bien, ¿por qué ocurre la pancreatitis? Puede ser que el paciente tenga un origen biliar, puede ser que tenga un origen alcohólico por triglicéridos altos o cualquiera de los factores que ya mencionamos. La situación aquí es que el paciente tiene un factor agresor y además tiene pérdida de mecanismos de protección. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Bueno, uno de ellos es el hecho de que el páncreas cuando sintetiza la tripsina, no lo hace en forma de tripsina, sino lo hace en forma de tripsinógeno, es decir, como precursores, es decir, en una forma inactivada. Entonces, ese es un mecanismo de protección para que no haya autodigestión del páncreas. Otra cosa es que cuando se logra activar la tripsina, hay una manera del páncreas de protegerse en donde lisa esa tripsina que se activó dentro, se llama autólisis de la tripsina. Y también existen otros mecanismos como, por ejemplo, mantener la homeostasis del calcio. Y bueno, estos podrían ser los principales mecanismos de protección que tiene el páncreas para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ante la presencia de este factor agresor y la pérdida de esos mecanismos de protección, el tripsinógeno se activa y al activarse se convierte en tripsina. De modo que la tripsina es la mala del cuento. ¿Alguien se acuerda qué tipo de sustancia metaboliza la tripsina? Ayudaba a digerir, ¿qué eran? Proteínas, lípidos, aminoácidos. ¿Alguien se acuerda? Eran las proteínas, ¿verdad? Lipasa, los lípidos, tripsina, quimotripsina. Eran proteínas, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, la tripsina produce o favorece la autodigestión del páncreas y además produce inflamación de las células acinares del páncreas. Hay también aumento o producción de radicales libres de oxígeno. Y además, que la tripsina esté ya activada o esté presente, hace que se activen también la elastasa y la fosfolipasa A2. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de fosfolipasa? Dijimos lipasa, fosfolipasa A2. Esas se encargaban de degradar a los lípidos. Y cuando la elastasa y la fosfolipasa A2 se activan, hace que se active también la toria liberando interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Además, se activan las células endoteliales. Al activarse las células endoteliales, se favorece la migración de leucocitos en el parénquima pancreático. Esta parte que está acá, la puse en la siguiente diapo, que son estas. Y finalmente todo esto nos va a llevar a una inflamación del páncreas, como está aquí en este videito. Y pues también vamos a tener manifestaciones no solo locales, sino que algunos pacientes van a tener manifestaciones sistémicas y van a generar daño a otros órganos, condicionando que el paciente desarrolle una pancreatitis grave. Entonces, hace ratito dijimos aquí que tenemos liberación de interleucinas, ¿verdad? 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, y estas interleucinas además van a modular una respuesta inflamatoria local, pero también sistémica. ¿Por qué sistémica? Porque van a circular a través del sistema porta y van a través de esta forma, es como hacen que el paciente manifieste datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si ustedes recuerdan, los criterios de SIR son 2 o más de los siguientes. Es decir, el paciente puede tener una frecuencia cardíaca mayor de 90, una respiratoria mayor de 20 o una PCO2 en su gasometría menor de 30-35 y temperaturas, hipotermia o fiebre, ¿no? Mayor de 38, menor de 36, leucocitos mayor de 12,000 o menor de 4,000 o más de 10% de bandas. Entonces, esta respuesta inflamatoria hace que el paciente manifieste estos datos clínicos. Por eso el paciente con pancreatitis está taquicárdico, taquipneico,
con fiebre, incluso sin tener infección. Ojo con esto. Y los leucocitos pueden estar altos sin tener infección. Aclaro esto porque ahorita vamos a ver cuándo están indicados los antibióticos en el paciente con pancreatitis. No todos los pacientes con pancreatitis que estén taquicárdicos con leucocitosis requieren antibióticos. Bien, la migración de leucocitos en el parénquima pancreático finalmente puede facilitar que el páncreas sufra isquemia microvascular y obstrucción de los acinos pancreáticos. Entonces, al ocurrir esto es un factor de riesgo para que el paciente con pancreatitis, como tiene todo el tejido hipoperfundido, pueda desarrollar necrosis, ¿no? Y bueno, esta es una complicación del paciente con pancreatitis, que si esa necrosis se infecta, entonces el paciente puede verse todavía más grave y la mortalidad incrementa. Muy bien, entonces, ¿cómo puede complicarse un paciente con pancreatitis? La tripsina y la quimiotripsina, si ustedes recuerdan, eran enzimas que metabolizaban las proteínas que se producen dentro del páncreas, producen edema, producen necrosis y pueden producir hemorragia a nivel pancreático. La elastasa va a producir destrucción de la pared de los vasos sanguíneos y entonces el paciente puede sufrir hemorragia pancreática. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuáles son los signos del paciente que desarrolla una pancreatitis necrohemorrágica? ¿Se acuerdan de esos dos signos de los que se han hablado mucho? Bueno, Gray-Turner, y Cullen, ¿verdad? Cullen es el signo de equimosis periumbilical y Gray-Turner es la equimosis en los flancos. Ojo, que nosotros encontremos estos datos en un paciente no es exclusivo de pancreatitis. Lo que traduce este tipo de equimosis es que el paciente tiene una hemorragia dentro del abdomen y puede deberse a otro origen. Pero si yo estoy pensando que mi paciente tiene pancreatitis, tiene los datos clínicos, los factores de riesgo y veo estos datos, de encontrar estos datos, lo primero que debo pensar es que mi paciente está cursando con una hemorragia pancreática y eso es algo grave. Ahora, la producción de bradicinina y calicreína alteran la permeabilidad vascular y favorecen la presencia de edema. Por eso los pacientes con pancreatitis pueden desarrollar derrame pleural, pueden desarrollar ascitis, pueden desarrollar fuga de líquido a terceros espacios. Y la liberación o la activación de la fosfolipasa A2 puede favorecer el daño pulmonar o que el paciente desarrolle un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es muy parecido a lo que desarrolla el COVID, ¿verdad? Ahora que estamos en tiempo de COVID, o pues desarrolla SIRA, ¿no? Un paciente con una relación PF en su gasometría muy bajita, datos de insuficiencia respiratoria, la placa incluso con los infiltrados, ¿no? Y el causante o el malo del cuento para este tipo de daño pulmonar, pues es la fosfolipasa A2. De modo que el paciente con pancreatitis le puede ir bien. Dijimos que de 10 pacientes con pancreatitis, 8 desarrollan pancreatitis leve, pero 2 o bueno, un 20% puede desarrollar una pancreatitis grave. Y el paciente que desarrolle pancreatitis grave puede tener coagulación intravascular diseminada, choque, lesión renal aguda, falla orgánica múltiple. Muy bien. Bueno, voy a echar mi comercial. Tenemos los próximos cursos AJA aquí en Tapachula, BLS, ACLS y PALS, febrero, marzo y marzo por si hay algún interesado. Ahí vienen los números para contactar. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a establecer el diagnóstico de pancreatitis, no? Necesitamos 2 de 3 criterios. Uno de ellos es el dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda. Otro criterio es la elevación de las enzimas pancreáticas, específicamente lipasa o amilasa, que estén 3 veces por arriba de la cifra normal o que nos marque el laboratorio. Y el tercer criterio son los hallazgos de imagen, imagenológicos, es decir, que podamos documentar con una imagen la inflamación del páncreas y bueno, aquí puede ser a través de una tomografía, puede ser a través de una resonancia, puede ser a través de un ultrasonido, aunque es importante que sepamos o recordemos que a veces por el íleo que desarrolla el paciente con pancreatitis, la presencia de todo el gas intestinal impide ver el páncreas.
El hecho de que no podamos visualizar, o bueno, el radiólogo no pueda visualizar bien el páncreas, no quita la posibilidad de que el paciente tenga pancreatitis. Entonces, si no podemos tener ese estudio de imagen, pero tenemos el dolor abdominal y tenemos la elevación de las enzimas, tenemos 2 de esos 3 criterios. Aunque, bueno, vamos a ver más al ratito que también puede haber elevación de enzimas, sobre todo amilasa, por algunos otros motivos que no sean pancreatitis. Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces que va a desarrollar nuestro paciente y por qué ocurre? Ya hablamos algo de esto, ¿verdad? Al explicar la fisiopatología nos fuimos dando cuenta por qué el paciente desarrolla ciertas manifestaciones. Pero bueno, de todo lo que el paciente con pancreatitis pueda referir, el principal síntoma o síntoma es el dolor. De 10 pacientes que llegan con pancreatitis a urgencias, 9 de ellos tiene dolor. Y el dolor es un dolor epigástrico, es un dolor que incluso puede ser periumbilical y es un dolor continuo, no es un dolor que se quite, es un dolor persistente. A diferencia, por ejemplo, de un cólico vesicular, que el dolor puede aumentar y disminuir. Además, del dolor, el paciente desarrolla distensión abdominal, pierde el apetito, va a tener náuseas, incluso vómitos. Si el origen es biliar, incluso puede tener vómitos de características biliares. Y bueno, el paciente al tener falta de apetito, pues obviamente deja de comer, si está vomitando, y además ya hablamos de cómo desarrolla pérdida de líquido a terceros espacios. Está taquipnéico por el dolor, o por la lesión pulmonar que está desarrollando secundaria a la fosfolipasa 2, y la diaforesis que pueda tener el paciente. Todo esto llevan al paciente a datos de hipovolemia. Y esa hipovolemia puede tener diferentes grados. Puede ser un choque hipovolémico grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y si tiene alguna hemorragia, pues peor tantito, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente no son la mayoría los que desarrollan hemorragias, pero sí el paciente va a desarrollar datos de hipovolemia por este motivo. Entonces, ¿cuáles son los datos de hipovolemia o de choque hipovolémico? Bueno, pues esos son los datos también que va a tener un paciente con pancreatitis. Taquicardia, hipotensión, oliguria, alteraciones del estado mental, lactato elevado en la gasometría, llenado capilar lento, pulsos periféricos débiles. Y bueno, si el paciente desarrolla una pancreatitis severa, además a nivel abdominal, pues va a tener defensa abdominal o abdomen de madera o incluso rebote. Entonces, estos datos son las principales manifestaciones que va a tener el paciente con pancreatitis, y es importante que yo me enfoque también o busque de manera intencionada cuáles son los datos clínicos que me deben preocupar, ¿ok? Entonces, si yo llevo el enfoque sistemático, y yo aplico mi ABCDE, probablemente en A, que yo encuentre falta de permeabilidad porque mi paciente está inconsciente, es un dato de gravedad, eso me debe preocupar mucho. En B, en la respiración, que el paciente esté apneico o incluso puede tener una respiración de Kussmaul, una respiración acidótica, que tenga disnea, que tenga derrame pleural. Estos son datos de gravedad en B. En C, ¿cuáles serían los datos de gravedad? Bueno, que esté taquicárdico, que esté hipotenso. ¿A qué le voy a llamar hipotensión? A que tenga una sistólica menor de 90, a que tenga una media menor de 65, a que esté oligúrico, no orinado. ¿A qué hora orinó la última vez? No, pues ya es el turno de la noche y desde la mañana el paciente no ha orinado. Le ponemos una sonda urinaria y no drena nada o drena muy poquito. Entonces tendremos que estar vigilando esa uresis, ¿no? Me debo preocupar si el paciente tiene una uresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora. Es decir, si pesa 60 kilos el paciente, pues debería estar orinando por lo menos 30 mililitros por hora. O bien al tomarle una gasometría que tenga un lactato elevado. Y también sería importante determinar qué índice de choque tiene el paciente. El índice de choque es importante porque puedo tener a un paciente que quizá no aparente estar muy taquicárdico o no aparente estar muy hipotenso, pero al aplicar el índice de choque tal vez tiene un índice de choque de 1.2.
Muy bien. ¿Cómo se saca el índice de choque? Bueno, vamos a dividir la frecuencia cardíaca del paciente entre la presión arterial sistólica. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente que tiene una frecuencia de 108 por minuto, preparen sus calculadoras, una frecuencia de 108 por minuto y tiene una presión arterial sistólica de 82. ¿Cuánto tendría de índice de choque? 1.3. 1.3. Y tú dices 108 de cardíaca, no está tan taquicárdico, ¿no? Entonces es importante que saquemos el índice de choque para que nosotros podamos determinar. Se dice que un índice de choque por arriba de 0.8 nos habla de choque de cualquier tipo. Así que el índice de choque nos sirve para cualquier tipo de choque, no solo para el choque hipovolémico. Entonces, repito, frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Muy bien. ¿Qué más voy a vigilar? En D, de déficit neurológico, pues tengo que ver, me voy a preocupar más si mi paciente con pancreatitis está encefalópata, no reconoce bien, está obnubilado, tiene alteraciones del estado mental. O está con hiperglicemia, trae 500 de glucosa, tal vez era diabético y más una respiración de Kussmaul, la pancreatitis favoreció una cetoacidosis diabética, porque así llegan, no llegan con una sola cosa, llegan con varias, ¿no? O bien está haciendo hipoglucemia mi paciente. Entonces, tengo que estar pendiente del estado neurológico de mi paciente y de su cifra de glucosa. En la E, voy a vigilar en la E, enfocándome en el paciente con pancreatitis. Bueno, tengo que ver si trae fiebre. Los pacientes ancianos, adultos mayores, por ejemplo, pueden no tener fiebre, pero tener hipotermia. Y hace ratito que hablábamos de los datos de SIRS, decíamos que era una temperatura mayor a 38 o menor a 36. O si mi paciente está refiriendo calambres, ojo, puede que esté cursando con hipocalcemia y que esa hipocalcemia sea secundaria a la pancreatitis. Puede tener ilio, puede ser paciente que al exponerlo esté muy distendido o tenga Cullen o tenga Gray Turner. Puede tener un dolor abdominal persistente o estar con intolerancia a la vía oral. Todos estos datos me deben preocupar y debo enfocarme en estar muy pegado a mi paciente porque se puede deteriorar. Entonces, bueno, dijimos que se necesitan 2 de 3 criterios. El dolor abdominal, que sería como parte de lo clínico, la elevación de las enzimas pancreáticas amilasa y lipasa por arriba 3 veces de su cifra normal y un estudio de imagen, ¿verdad? Entonces, pero no solamente, si estoy pensando en pancreatitis, no solo le voy a pedir a mi paciente amilasa y lipasa, también tengo que pedir otras cosas como una biometría hemática. ¿Para qué me va a servir? Bueno, cuando vimos hace ratito SIRS decíamos leucocitosis mayor de 12,000 o menor de 4,000 o más de 10% de bandas. ¿Cómo voy a documentar eso? Bueno, con una VH. Tengo que ver el hematocrito y la hemoglobina, porque si el paciente tiene una hemorragia, una necrosis hemorrágica o una pancreatitis hemorrágica, va a bajar la hemoglobina. Si el paciente está muy deshidratado, está con choque hipovolémico por la pancreatitis, puede estar al contrario, hemoconcentrado. Y tengo que ver cómo están sus tiempos de coagulación, qué tipo de sangre tiene, por si requiere alguna intervención. Tengo que ver si está desarrollando datos de lesión renal aguda a través de la urea, de la creatinina, la uresis, los electrolitos, porque si está vomitando, no ha comido, está con ilio, puede tener hiponatremia, hipocalemia. Si ya hizo una lesión renal aguda, probablemente tenga hipercalemia. Y algo muy importante que no debemos olvidar en el paciente con pancreatitis es pedir calcio. Tenemos que ver si ese paciente está desarrollando hipocalcemia, que es una de las complicaciones también del paciente con pancreatitis. Entonces, en hipocalcemia, pues hay que reponer ese calcio para que no desarrolle alguna arritmia o manifestaciones musculares. Las pruebas de funcionamiento hepático, ¿para qué me sirven? Si estamos diciendo que la principal causa es de origen biliar, pues tengo que ver cómo están las bilirrubinas, cómo están las transaminasas, y obviamente voy a pedir amilasa y lipasa para ver si cumple con ese criterio de elevación 3 veces por arriba de su cifra estándar. La PCR también me ayuda, me sirve al ingreso del paciente y también me sirve para ir evaluando cómo está respondiendo mi paciente.
Si yo encuentro una cifra de PCR mayor de 8.5 al ingreso, puede estarme indicando que este paciente tiene sepsis. Y si está elevada más de 150 en las primeras 48 horas, eso ya me está llevando a pensar que se trata de una pancreatitis aguda severa. ¿Qué otra cosa tengo que pedir? Procalcitonina, sobre todo si estoy pensando en una necrosis infectada. Y se dice que una elevación por arriba de 3.5 de la procalcitonina es pronóstico de una mayor mortalidad. Si yo no sé la causa, a fuerzas tengo que buscar si es biliar, si es alcohólica, si son triglicéridos, tengo que pedirle triglicéridos a mi paciente y recordar que cifras arriba de 1000 se asocian a pancreatitis. Pedir DHL, pedir una gasometría arterial. ¿Para qué la gasometría arterial? Para ver cómo está su oxigenación, para ver si no está desarrollando datos de lesión pulmonar aguda o de síndrome de distrés respiratorio agudo, para ver cómo está la cifra de lactato, el estado ácido-base. Bueno, la gaso me ayuda muchísimo, ¿no? Es una manera rápida de poder ver cómo está el paciente. Incluso la gaso me da glucosa, sodio, potasio, calcio, cloro, muchas cosas. Y bueno, aquí hay un dato curioso. Si nosotros tenemos la determinación de lipasa y la determinación de amilasa y hacemos una división de la cifra de lipasa entre la cifra de amilasa y ese resultado de la división es mayor de 2, por tener ese resultado mayor de 2, la literatura marca que sospechemos de un origen alcohólico. Entonces, ese es un tip, porque luego a veces los pacientes no dicen la verdad. Y bueno, encontrar una PGO mayor a 150 sugiere altamente la posibilidad de un origen biliar de la pancreatitis. Entonces, o 3 veces su valor normal. Entonces, esos 2 tips nos pueden ser de utilidad en pacientes que no colaboran al interrogatorio o que niegan síntomas, ¿verdad? O niegan antecedentes. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien o ya los estoy durmiendo ahí? Voy a ver las cámaras. Bien, Dani. Bueno, muy bien. Se vayan a dormir. ¿Qué estudios de imagen debo solicitar y cuándo voy a pedir los estudios de imagen del paciente con pancreatitis? Bueno, digamos que lo básico es, estoy protocolizando a mi paciente de pancreatitis, ausculto, escucho disminución del murmullo en la base izquierda, le pido la placa de tórax. ¿Para qué me sirve la placa de tórax? Puedo documentar un derrame pleural, que dijimos es una pérdida de líquido a tercer espacio. Puedo encontrar infiltrados sugestivos de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Si le pido a ver, ¿se ve mi presentación o no? Ah, otra vez aquí. A ver. ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? Sí, ya. Perdón, no sé qué hice aquí con el internet, pero ya estamos. Era para que se despertaran. Ah. Bueno, entonces, muy bien, entonces, esos son los estudios que tendríamos que pedir como parte del protocolo para buscar de manera intencionada si mi paciente tiene derrame pleural, si tiene infiltrados por un síndrome de distrés respiratorio agudo, si tiene datos de hilio, si tiene tal vez origen biliar a través del ultrasonido. A veces se va a poder visualizar el páncreas y nos puede reportar ahí que hay un aumento de tamaño o alguna anormalidad anatómica del páncreas, pero también puede ser que el radiólogo nos reporte que el páncreas no se pudo ver porque hay mucho gas, que es algo frecuente que hagan hilio. Y bueno, ahora también con el ultrasonido pulmonar y todo, pues ya el ultrasonido nos puede decir, ¿sabes qué? Tiene derrame pleural a través del ultrasonido. Bueno, la tomografía de abdomen.
a veces vemos al paciente grave o viene con síntomas de alarma, pero aquí es importante saber, uno, que el gol estándar para pancreatitis es la TAC de abdomen con doble contraste, es decir, contraste intravenoso. Ojo, porque si el paciente tiene lesión renal aguda, pues ahí también el medio de contraste puede causar algo de daño, pero aquí hay otra cosa muy importante, que es el hecho de que nosotros debemos realizar tomografías de abdomen pensando en pancreatitis después de 72 horas del inicio del cuadro clínico o ante persistencia de síntomas graves. Es decir, no es que mi paciente empezó ayer con el dolor, vino hoy a urgencias y ya hoy le voy a tomar la tomografía. ¿Por qué no? Porque la recomendación es esperar 72 horas o incluso hay literatura que marca una semana, antes marcaba 48 horas. Bueno, es porque en estos primeros días el páncreas pues está hipoperfundido, por lo que ya platicamos en la fisiopatología, y el hecho de que esté perfundido impide que nosotros podamos evidenciar en la estructura del páncreas. Es decir, la característica de la necrosis en la tomografía es una zona que no perfunde. Pero si el paciente está hipoperfundido por la fisiopatología en sí, entonces pueden haber ahí falsos negativos, falsos positivos, y el resultado no va a ser tan confiable. Entonces, por eso la recomendación es esperar a 72 horas. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pilares en el manejo de una pancreatitis? Hay tres, y son la hidratación, la analgesia y la nutrición temprana. Anteriormente se manejaba el término de ayuno-reposo pancreático, ¿no? Bueno, la hidratación, ¿con qué la vamos a hacer? Ya está bien descrita que la recomendación es hidratar al paciente con pancreatitis con Ringer lactato. Y bueno, probablemente algunos de ustedes digan, bueno, pero si no hay Ringer lactato, pues también la fisiológica, ¿no? Entonces nos dice la literatura que la solución salina al 0.9%, a la que se le llama fisiológica, que no es tan fisiológica, puede favorecer acidosis metabólica hiperclorémica en estos pacientes, además de que el hecho de que tenga un pH más bajo aumenta la activación del tripsinógeno, y hablamos de la fisiopatología y dijimos que eso no lo queremos, ¿verdad? No queremos que se active el tripsinógeno para que no haya autodigestión del páncreas. Entonces, vamos a evitar la solución salina en el paciente con pancreatitis y vamos a preferir el Ringer lactato, o sea, la solución Hartmann. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esta favorece la inactivación del tripsinógeno y además de eso, la Asociación Internacional de Pancreatología recomienda que iniciemos los líquidos en el paciente con pancreatitis con datos de hipovolemia a 5 o 10 mililitros por kilo por hora. Si ustedes recuerdan, bueno, las soluciones se usaban antes a 30 mililitros por kilo hora, luego a 20 mililitros por kilo hora. Bueno, ahora dicen no, nos vamos de 5 a 10 mililitros por kilo hora. Es decir, si el paciente pesa 50 kilos, ¿cuánto le vamos a poner de manera inicial a ese paciente? Calculando la 10, por ejemplo. Medio litro. Medio litro, 500 mililitros, ¿verdad? Y la recomendación es que nosotros no debemos exceder más de 24 horas con estas cargas de soluciones. Es decir, nosotros vamos a manejar 5 a 10 mililitros por kilo hora en el paciente con datos de choque hipovolémico hasta que logremos ciertas metas. Ahorita les voy a decir cuáles son. Cuando nosotros logramos esas metas, ya vamos a bajar los líquidos a 1 mililitro kilo hora. Si la paciente pesa 50 kilos, pues ya nada más le voy a pasar 50 mililitros por hora. Es decir, no todos los pacientes requieren 1000 para 6 horas, 1000 para 4 horas, 1000 para 8 horas, 1000 para 24. Es mejor indicar su solución Hartmann, 1000 mililitros, pasar a 50 mililitros por hora si pesa 50 kilos.
Si pesa 60 kilos, 60 mililitros por hora. Y la Asociación Americana de Gastroenterología dice que debemos usar los líquidos máximo en las primeras 24 horas a 250 o 500 mililitros por hora. Yo dejé aquí en otro color más llamativo la parte de arriba porque me parece que es un poco más individualizada al peso del paciente, ¿no? Porque no es lo mismo, tal vez no va a requerir lo mismo un paciente de 45 kilos con uno de 80, ¿verdad? Entonces, mejor nos vamos por kilo de peso y las cargas van a ser de 5 a 10 mililitros por kilo por hora, y ya que yo restablezca esos datos de hecho, mis metas ya me voy a pasar a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Cuáles son esas metas? Bueno, que la frecuencia cardíaca de mi paciente con pancreatitis sea menor de 120 por minuto, que su presión arterial media se mantenga entre 65 y 85 milímetros de mercurio, que su uresis esté en por lo menos 1 mililitro por hora, es decir, que si pesa 60 kilos el paciente, debe estar orinando 60 mililitros por hora, ¿no? A través de una sonda urinaria o que estemos midiendo con una probeta, con un vaso graduado, cuánto está orinando el paciente. Y que su hematocrito esté entre 34%, ¿no? Es decir, ya no está hemoconcentrado, ya le di la terapia hídrica. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo bien. ¿Están durmiendo? Doctora, disculpe. ¿Y ¿Sí? con el paciente con falla renal manejamos los mismos líquidos en esas condiciones? ¿Con lesión renal aguda o sea, con ya crónica? o sea, llega un paciente renal crónico con una pancreatitis que sospechamos aguda. O sea, el control de líquidos ahí, ¿usaríamos la misma tabla? Tal vez irnos al rango inferior, pero estar vigilando muy bien datos de congestión pulmonar a través del estetoscopio, o me es confiable con un ultrasonido para ver la distensión de la vena cava, distensibilidad de la vena cava, que es un método pues no invasivo y que puede usted ir vigilando qué tanto colapso tiene la vena cava y qué tanta distensión tiene a la inspiración. Ese es un método que nos puede servir para pacientes con falla cardíaca o con enfermedad renal crónica, en quienes tenemos como ese miedo de pasarle los líquidos, ¿no? Es una realidad que pues a veces no tenemos el ultrasonido ahí en urgencias. Algunos servicios pues sí son afortunados de tenerlo, pero otros no. Entonces tendríamos que considerar cuánto orina el paciente, y guiarnos a través de la gasometría, de los datos clínicos y tal vez irnos al rango inferior en lugar de 10, 5 mililitros por kilo y estar vigilando, auscultando, que no desarrolle estertores, que no desature y pues que no se vaya a sobrecargar. Sí, muy buena pregunta, doctor. Muy bien. Gracias, doctora. De nada. Doctora, entonces quedaría que en caso de no haber Ringer al momento, se utiliza Hartmann, ¿verdad? De preferencia no, pero si no tienes otra cosa, pues sí. Así es. Todo es evitar la fisio. ¿Mande? Todo es evitar la solución fisiológica. Sí, sobre todo porque si te das cuenta, en el inicio pues se maneja bastante líquido, ¿no? Ahora, si tu paciente no trae datos de choque hipovolémico, pues tal vez no vas a necesitar, no trae datos de hipovolemia, las cargas, sino solamente la solución base a 1 mililitro por kilo por hora. Gracias. Sí. Bueno, el siguiente pilar aparte de los líquidos era la analgesia, ¿no? Y bueno, se ha visto recientemente que pues tienen como la misma indicación, digamos, nos pone ahí una comparación entre paracetamol, dexketoprofeno y tramadol, ¿no? Que si el paciente no responde con paracetamol, por ejemplo, 1 gramo cada 6, cada 8 horas, podemos irnos ya sobre los opioides. Y bueno,
puede ser a través de dexketoprofeno, que viene en ámpulas de 50 miligramos, 2 mililitros, y esta la podemos poner cada 6 a 12 horas. Puede ser tramadol también. Aquí nada más hay que tener precaución porque hay pacientes en quien la sugerencia es empezar con la dosis más baja, porque hay pacientes que desarrollan hipotensión, mareos, náuseas, si nos vamos a las dosis altas del medicamento. Entonces, para ir viendo cómo responde y que no desarrolle efectos secundarios que lo hagan sentir peor, ¿no? Y ya si de plano no se quita con paracetamol o tramadol o dexketoprofeno, la recomendación es utilizar incluso morfina o fentanilo. También es importante considerar otras cosas como la colocación de una sonda nasogástrica si el paciente está con dolor persistente o distensión persistente del abdomen. Lo vamos a ver ahorita. Y bueno, el tercer pilar dijimos que es la nutrición temprana, ¿verdad? La nutrición temprana nos dice que, bueno, le digamos adiós a ese término de reposo pancreático. La Asociación Americana de Gastroenterología nos dice, la recomendación es alimentación enteral temprana en el paciente con pancreatitis. Ojo, y tenga controlado el dolor. Si el paciente tiene mucho dolor, no tiene apetito o está con vómitos persistentes, pues no le voy a dar de comer, ¿verdad? Pero en la medida en la que yo controle estos 3 puntos, voy a iniciar la dieta, ¿no? Si el paciente no tolera la dieta, está con vómitos persistentes o con distensión, dolor persistente abdominal, es importante considerar la colocación de una sonda nasogástrica para aliviar esa sintomatología y también incluso considerar la alimentación a través de la sonda nasogástrica o a través de una sonda nasoyeyunal. Entonces, la recomendación es que si el paciente tiene una pancreatitis aguda catalogada como leve, lo ideal sería poderle iniciar la alimentación en las primeras 24 horas. Y esto, hago hincapié en esto porque es frecuente que el paciente ya tenga ahí 4 o 5 días con nosotros en urgencias y sigue en ayuno, ¿no? Lo otro es que si el paciente desarrolló una pancreatitis aguda severa, pues el rango para iniciar la alimentación ideal es entre el tercer y quinto día. Entonces, estos son conceptos relativamente nuevos. Y bueno, el tipo de dieta, también nos hablan del tipo de dieta. Anteriormente decíamos dieta líquida, líquidos claros y vamos progresando. Ahora la literatura nos dice, bueno, una dieta baja en grasas, una dieta líquida, una dieta blanda, una dieta corriente, son similares, ¿no? Digamos que la pauta no está tanto en el tipo de dieta, sino en esto, ¿no? Baja en grasa, sí, ¿no? No le va a pasar como a una paciente que le dieron atole, un vaso de chocomil, y era una pancreatitis biliar, no era una colecistitis, ¿no? Y le pregunté si ya había tolerado la dieta, y me dije, ya, nada más que me dieron, no sé, era algo con leche. ¿Y no le dolió? Le digo. Me dice, no, no me dolió, entonces ya pasó la prueba. Si con el colecistoquinético no le dolió la panza, pues ya con otra cosa sin colecistoquinético, pues menos, ¿verdad? Entonces, bueno, aclarar en la dieta que sea una dieta baja en grasas. Ahora, ¿por qué es importante o se prefiere la nutrición enteral? Es decir, a través de la vía oral o de una sonda, se prefiere versus una nutrición parenteral. ¿Por qué? Bueno, porque la nutrición enteral favorece o protege la mucosa intestinal, disminuye el riesgo de traslocación bacteriana, disminuye el riesgo de necrosis pancreática infectada y disminuye los días de estancia intrahospitalaria. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes y refuerzan el por qué decir adiós al reposo pancreático. Otro comercial. Vamos a tener diplomado de urgencias. Viernes, cada 15 días, iniciamos el 11 de febrero. Y sábado, bueno, sábado ya no, ya se llenó el cupo. Así que tenemos espacio para los días viernes, empezando el 11 de febrero. Bueno, ¿qué otras intervenciones terapéuticas tenemos que hacer en el paciente con pancreatitis? No nada más le voy a poner su Hartmann, le voy a poner analgésico y le voy a dar de comer, ¿verdad? Hay otras cosas importantes dentro del abordaje terapéutico del paciente con pancreatitis. Y bueno, tomando en cuenta el enfoque sistemático
enzimático, en A, bueno, si mi paciente no tiene permeabilidad en la vía aérea, pues le tengo que dar posición, ponerle una cánula, una sonda si está con vómitos persistentes, intubarlo si tiene datos de gravedad, oxígeno, dependiendo del dispositivo, de cuánto sature, cuánta disnea tenga, o si tenga ya un síndrome de distrés respiratorio. Incluso considerar toracocentesis dependiendo del porcentaje de derrame pleural que tenga. Ventilación mecánica. Ventilación mecánica también dependiendo, ¿no? De cómo se encuentre el paciente. Y bueno, en cuanto a la sed, pues manejar los líquidos, como ya dijimos, los analgésicos, como ya dijimos, si el paciente está con descontrol de la glucosa, con hiperglicemia, pues va a requerir insulina, con hipoglucemia, pues va a requerir solución glucosada, control térmico por medios físicos, analgésicos o antipiréticos. Aquí la ventaja, pues es que el paracetamol tiene ese doble efecto. Si documenté datos de hipocalcemia o cifras de hipocalcemia, pues tengo que dar reposición de calcio y considerar la colocación de la sonda, como ya habíamos platicado hace un ratito. Además de que el paciente al estar sometido a estrés puede desarrollar úlceras por estrés, debido a que esta pancreatitis es un factor, un estresor importante, y bueno, hay que protegerlo. Procinético si el paciente está con ilios, si está con náuseas. La profilaxis antitrombótica también es importante porque mejora la microcirculación a nivel del páncreas y eso reduce el riesgo de necrosis pancreática. Y aquí la dosis de la profilaxis sería, bueno, con enoxaparina a 0.5 miligramos por kilo. Entonces, más o menos a un adulto le viene tocando como entre 40 y 60 miligramos cada 24 horas vía subcutánea. Y en cuanto a los antibióticos, pues bueno, aquí yo les decía hace rato, no vamos a utilizar antibióticos en el paciente con pancreatitis de manera profiláctica, ¿ok? Porque utilizar antibióticos de manera profiláctica aumenta la sobreinfección por otros gérmenes como cándida, aumenta el riesgo de infecciones por Clostridium, aumenta el riesgo de resistencias antimicrobianas y bueno, sí hay indicación de usar antibiótico en ciertas condiciones. ¿Cuándo? Cuando ese paciente con pancreatitis tenga además colangitis o se documente que la necrosis pancreática está infectada o tenga infecciones de otras cosas, del catéter central, desarrollo bacteriemia de otro origen, o tiene una infección urinaria asociada, o tiene una neumonía. Ahí pues sí vamos a utilizar antibióticos, pero por la pura pancreatitis de manera profiláctica no está, es una contraindicación. De hecho, el no usarla tiene un nivel de evidencia o grado de recomendación 1B. Y bueno, entonces, aquí hay un poco de controversia porque dice, bueno, no lo uses de manera profiláctica, pero ojo, debes estar pendiente de si tu paciente llega a desarrollar necrosis infectada porque el hecho de que haya una necrosis infectada aumenta la mortalidad del paciente. Cuando nosotros documentemos una necrosis infectada, eso lo vamos a sospechar en un paciente dependiendo de los días que lleva, dependiendo de cómo va evolucionando en sus signos y síntomas, en sus cultivos, en su procalcitonina. Cuando yo decida que voy a iniciarle un antibiótico porque la necrosis está infectada, debo elegir un antibiótico que penetre la zona de necrosis. Y ahí los antibióticos son carbapenémicos. Entre el imipenem y meropenem, va a ser mejor utilizar el meropenem por menor riesgo de resistencias antimicrobianas, a 1 gramo cada 8 horas, o si no tengo meropenem, puedo considerar, o es alérgico, puedo considerar la combinación de levofloxacino 500 al día, más metronidazol 500 cada 8. Ojo, esto no es para todos los pacientes, solamente para esta condición que les acabo de mencionar. Y bueno, si yo le doy el antibiótico a tiempo a mi paciente que sí requiere el antibiótico, el hecho de utilizar el antibiótico disminuye la mortalidad y disminuye la necesidad de intervenciones quirúrgicas posteriores. Bueno, ¿cómo voy a saber si el paciente tiene una pancreatitis grave? Hay un montón de clasificaciones, elijan una, por lo menos una, para que no nos hagamos bolas. Hay varias clasificaciones.
Ya llevamos 1 hora aquí platicando. Entonces, solamente les voy a comentar 2. Atlanta nos dice, la pancreatitis se clasifica en leve, en grave, y una que está en medio, que se llama moderadamente grave. ¿En qué consiste? La leve, no hay fallas orgánicas, no hay complicaciones locales ni sistémicas, y el paciente resuelve su pancreatitis en el lapso de 1 semana. La grave dice, si hay falla orgánica y además hay complicaciones locales o sistémicas. Y la moderadamente grave es la misma que la grave, solo que esos daños o esa falla o esa complicación es algo que resuelve en las primeras 48 horas. Por lo tanto, cuando me llega un paciente a urgencias, en las primeras 48 horas, yo no sé si ese paciente se va a quedar como moderadamente grave o grave. Es decir, pasadas las 48 horas, si persiste con la falla orgánica, si persiste con esa complicación local o sistémica, más de 48 horas, entonces ya la catalogo como grave, ¿no? Si yo le doy el manejo, tal vez esa falla orgánica era una lesión renal aguda, pero yo lo hidrato con su Hartmann, como ya lo platicamos y todo eso, y revierte la lesión renal aguda, pues quedó como moderadamente grave. Pero si persiste el daño renal, y además tiene síndrome de distrés respiratorio agudo y ya lleva 72 horas, y entonces ese paciente es una pancreatitis aguda grave por Atlanta. ¿A qué le llamo fallo orgánico? A que tenga datos de choque, es decir, sistólica menor de 90, a pesar de que lo reanimé bien con líquidos, que tenga una hipoxemia en la gasometría menor de 60, una creatinina mayor de 2, a pesar de la hidratación, o incluso puede tener datos de hemorragia digestiva el paciente mayor de 500 mililitros en 24 horas. ¿Y a qué le llamaríamos complicación local? A la presencia de necrosis, pseudoquistes o abscesos. Y eso lo voy a poder documentar pues hasta que yo tenga una tomografía, pero ya dijimos que la tomografía en el inmediato o en las primeras 72 horas del inicio de la sintomatología, pues me va a dar falsos resultados. Entonces, después de 72 horas del inicio del cuadro clínico, es más confiable una tomografía. Bien. Dije que les iba a dar solo 2 escalas. Así que solo les voy a dar Atlanta y SOFA, ¿ok? Hay otras, creo que les van a dar la grabación del video. Bueno, lo voy a regresar aquí para que le pongan pausa cuando estén viendo el video grabado. ¿A qué se refiere Marshall? Que también es otra recomendada. Toma en cuenta, te pide que tengas una gasometría, la presión arterial y la creatinina de tu paciente. Entonces está fácil. Más de 2 puntos nos habla de gravedad. Y bueno, SOFA, pues nos evalúa varios aparatos. Nos evalúa la parte respiratoria, la renal, la hepática, la cardiovascular, hematológica y neurológica y nos da puntos de acuerdo a las alteraciones que vayamos encontrando y ese puntaje se asocia a cierto grado de mortalidad. SOFA no es exclusiva de pancreatitis, se ocupa para sepsis, para muchas otras patologías. Bueno, para los siguientes temas, este pues es el que estamos viendo hoy. El siguiente tema, el 26 de enero, es con la doctora Viri, vamos a ver infecciones respiratorias en pediatría. Después, el doctor Gustavo, todos excelentes ponentes. Vamos a ver con él drogas de abuso tradicionales y de reciente diseño, muy interesante. Él es toxicólogo y es urgenciólogo. Y bueno, pues este tema no se lo pueden perder, seguramente va a ser el mejor de todos. Cetoacidosis y estado hiperosmolar el 23 de febrero. Y bueno, ya, voy a quitar este porque ya se llenó, el del sábado. Muy bien. Bueno, entonces el paciente puede desarrollar una pancreatitis desde edematosa hasta una necrosis tabicada, que esto ocurre generalmente después de 4 semanas de una pancreatitis necrotizante. Y la tomografía me ayuda a clasificar también la severidad, ¿no? Una clasificación de Baltasar A me dice que es un páncreas normal, B dice que hay un aumento del tamaño del páncreas, la C me dice que la grasa peripancreática está inflamada,
La D me dice que hay una colección de líquido ahí en el páncreas, que puede ser dentro o fuera del páncreas. Y la E me dice que hay 2 o más colecciones y también de acuerdo a qué tanta necrosis pudiera tener el paciente, me da un puntaje. Puedo determinar si es una pancreatitis con un índice de severidad de vigilancia. Y bueno, ya, esta es la última diapositiva. Estas son las conclusiones del tema. Vamos a recordar que las principales causas son biliar alcohólica y la hipertrigliceridemia, que los pilares de tratamiento son la hidratación con Ringer lactato, la analgesia, la nutrición temprana. No debemos utilizar profilaxis antibiótica. Debemos reconocer los datos clínicos de gravedad y utilizar de todas las escalas que hay, elijan una, se les facilite, a la que tengan acceso, que no sé, que tengan la química, la urea, la creatinina, no sé, la que más se les facilite. Y bueno, recordar que el gol estándar es la TAC de abdomen con doble contraste, pero que lo mejor es tomarla hasta pasadas 72 horas del inicio del cuadro clínico. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda. Estos son los cursos para Tuxtla Gutiérrez, segundo diplomado de urgencias y ACLS en abril. ¿Dudas o comentarios? Por aquí dicen en el chat. No, ahorita se conecta hacia pacientes, es que se fue el internet, ok. Bueno, o no me entendieron nada o me entendieron mucho porque no preguntan nada. Hola, doctora, buenas noches. Hola. Soy el doctor Romeo Suárez Martínez, adscrito de aquí de urgencias en Comitán. Yo tengo cierta duda, o sea, a mí me queda claro que el hecho de utilizar antibióticos únicamente debe ser para los casos de pancreatitis grave o que haya sido demostrado una pancreatitis necrotizante por tomografía. Sin embargo, me entra la duda. Hace poco tuvimos una paciente que al momento de su ingreso presentaba una leucocitosis de pancreatitis. Sin embargo, llamaba la atención que a pesar del manejo inicial, nunca se inició antibiótico, pero conforme los días, los leucos iban en aumento. Se le hizo la tomografía, por la tomografía se identificó un Baltasar D. Ante esos casos, ¿está justificado el uso de antibiótico? Los leucos de los 26,000 subieron hasta 32. ¿La posibilidad de hacer procalcitonina? Sí. Ok, ¿y en cuánto estaba la proca? De hecho, en ese momento no se solicitó. O sea, realmente no se solicitó en urgencias. Ok. Ahí, esa sería una herramienta valiosa, porque, o sea, tanta leucocitosis, lo primero que uno piensa es que ya está infectado, ¿no? Tendríamos que considerar cuánto tiempo llevaba del inicio de la sintomatología el paciente. Otro, la cifra de procalcitonina, nos va a ayudar porque una cifra, depende del grado de elevación de la procalcitonina, nos puede hablar de infección bacteriana. Entonces, tal vez no tengamos, la posibilidad de hacer una biopsia con aguja fina para poder tomar cultivo, una muestra de ahí, cultivarlo y poder documentar incluso el germen. Pero la procalcitonina nos hubiera podido ayudar a determinar el grado de, o sea, si hay infección bacteriana o no, porque esa es la principal utilidad de la procalcitonina. Seguramente que, ¿y qué pasó con el antibiótico? ¿Mejoró? Sí, realmente nunca se solicitó la procalcitonina, sin embargo, por las condiciones clínicas y por los laboratorios que pues los leucos iban en aumento, se consideró iniciar carbapenémicos. 48 horas después de haber iniciado, la paciente ya mejora tanto clínicamente, con mejor uresis, mejor estado clínico, los leucos empezaron a descender, entonces pues en ese aspecto sí considero entonces yo que sí estuvo bien, sí, ¿no? estaba infectada, ok. Ajá. Sí,
Sí pudo ser, doctor. Sobre todo lo importante aquí es que hubo mejoría de su paciente y quizá en otra situación